El testimonio que tenemos para esta noche de jueves es muy interesante. Es el de un joven amigo que fue discípulo en el año 2018 en Gilgal. Ustedes lo van a escuchar allí. Su nombre es Jonathan Campo. Él es colombiano. Él es oriundo de la ciudad de Cúcuta, ciudad con la cual yo estoy con una deuda de vida muy grande y que me ha permitido pues todo el desarrollo de esta última etapa de mi vida, de estos últimos casi 20 años. Muy bien, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa con Jonathan Campo? Bueno, pues veamos un poco. Ustedes van a escuchar un resumen de su vida. Pues es un hombre muy joven. Claro, él está estudiando ingeniería electromecánica desde el 2010 o finales del 2009 en la Universidad en Cúcuta. Ahí lo van a escuchar ustedes. Hizo su carrera profesional, estudió 5 años allá, después viajó en el año 2015 a Brasil para adelantar sus estudios haciendo una maestría en ingeniería mecánica en la Universidad de Sao Paulo. Ahora está adelantando pues su doctorado también en ingeniería mecánica. Está haciendo un semestre de investigación en la Universidad de París. Su especialidad pues es robótica, es que se cumpla esa escritura de que los cojos anden. Entonces él trabaja en rehabilitación física y pues todo el proceso neuromuscular cuando se ve afectado e impide la movilidad de las personas. Entonces las personas, los seres dotados, preparados, equipados, comprometidos con la investigación, con el desarrollo y con el Señor, están haciendo y van a hacer que los cojos anden literalmente, no solamente espiritualmente, que es lo que estamos haciendo aquí de día en día. Muy bien, entonces vamos a escuchar. Es un joven que, bueno, ahí no lo dice, pero toca la guitarra, habla inglés y por supuesto pues portugués, entonces, y español. Quizás tome algunas muy buenas bases en París del francés. Eso no se lo estoy convalidando en este momento, pero sí, claro, el inglés y el portugués, adicional a su lengua natal, el español. Entonces, bueno, ahí tenemos un caso interesante. Joven comprometido con la preparación, con el conocimiento, con la búsqueda, con echar raíces espirituales y cognitivas. Seriamente comprometido con la búsqueda del conocimiento, la preparación y el servicio para poder servir a los más necesitados. Esa es, pues, digamos, la función humanista de la parte biomecánica, de la robótica. Entonces, bueno, aunque está vinculado a las cosas de Dios y a la iglesia desde el 2016, pues la experiencia de Gilgal es la que realmente va a incidir y lo va a afectar y lo va a preparar. Y justamente porque la recibe en el 2018 y en el 19 ya está haciendo su doctorado. Entonces,
por eso tiene combustible para estar en Sao Paulo o en París o en donde quiera que sea. Él está allí con una provisión de aceite porque se ha preparado, porque se está preparando. Entonces, esa es básicamente la enseñanza. Y bueno, pues es un muchacho ejemplar. Cuando yo lo conocí en Gilgal, tomó el nombre de Karamazov. Karamazov pues estaba haciendo referencia pues al personaje de la obra de los hermanos Karamazov, justamente. Entonces, esta una obra clásica de Dostoyevsky, el autor clásico ruso. Por allá, hace 140 años o un poco más, se publicó esa obra. Entonces, eso es básicamente es una obra que es un drama de tipo espiritual, donde se evidencia el conflicto entre la duda y la fe. Eso es lo que se puede evidenciar allí. El personaje central pues se llama Iván Fyodorovich Karamazov. Fyodorovich es hijo de Fyodor, y Fyodor es el autor, Fyodor Dostoyevsky. Entonces él lo proyecta allí, y entonces nuestro querido Jonathan Campo, adicionalmente a que hable idiomas o que toque instrumentos o que tenga los estudios y la preparación que tiene, pues que muy poca gente en el mundo tiene esos niveles de preparación. Entonces, adicionalmente, noten ustedes, es un lector. Esa es otra cosa. Entonces, ahí no va a decir ahí, yo hablo inglés, hablo portugués, estoy estudiando francés, toco guitarra y soy buen lector. Nada de eso lo van a escuchar. Es un muchacho amable, afable, carismático, y no habla mucho a favor de él. Lo que habla a favor de él son sus obras. Él da testimonio de la vida que hay en él, y ahí lo vamos a escuchar. Entonces, sin más, disfrutemos y aprovechemos, tomemos los buenos ejemplos para que nos edifiquen y nos nutran. Aquí estamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Campo. Tengo 34 años y nací en la ciudad de Cúcuta, en una familia muy bonita. Soy formado como ingeniero electromecánico de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. En el 2015 viajé a Brasil con el deseo de formarme, de seguir preparándome. Realicé mis estudios de maestría en ingeniería mecánica en la Universidad de São Paulo, una de las mejores universidades del mundo y la mejor de Latinoamérica, o una de las mejores de Latinoamérica. Y cuando terminé mis estudios, también comencé un doctorado en ingeniería mecánica ahí mismo, en la Universidad de São Paulo. Conocí de la nueva iglesia en el 2016,
por insistencia y consejo de Diana Montes, una persona tremendamente especial para mí, a quien aprecio mucho, y de que siempre vi en ella un testimonio de amor. He participado en el Gilgal de 2018 y fui al congreso organizado en Cartagena de Indias en el 2019. Cuando participé en el Gilgal, en la escuela del Gilgal, la cual dirige el hermano Alfredo, en un comienzo fui sin estar seguro de querer ir. Era reticente a la idea. Pero una vez estando allá, me cambió totalmente la perspectiva que tenía sobre la nueva iglesia hasta ese entonces. Allí aprendí muchas cosas acerca de ese Dios de amor. Recuerdo cuando estaba en el Gilgal que me otorgaban permisos para no estar en las actividades y dedicarme a terminar una materia que estaba cursando, porque yo viajé al Gilgal y el semestre todavía estaba andando y me faltaba una materia, y de hecho me faltaba el proyecto principal de la materia. A mí me dieron ese permiso y a mí eso me impactó muchísimo. Cómo el mensaje era diferente, cómo te decían a ti: prepárate integralmente. Te animaban a eso, en lo que decía el hermano Alfredo. De hecho, la calificación de esa materia en ese semestre para mí fue la mejor que yo obtuve con relación a las otras. Y también recuerdo justamente en ese Gilgal que tuve una noticia muy importante para mí, y es que yo gané una beca de estudios, una beca de sostenimiento para mi estancia en Brasil. Entonces yo, un desconocido, un invitado, ya tenía un testimonio muy fuerte, sin saber o sin tener la plena conciencia de ello, porque en muchos momentos de mi vida he demostrado ceguera, tener un corazón duro, pero gradualmente me he dado cuenta de las cosas. Entonces puedo decir que la experiencia del Gilgal era algo que nunca antes había visto en otro lugar. Eso afectó mi vida y me llevó a considerar que existe una manera diferente de relacionarse con Dios, con ese ser soberano y lleno de amor. Y también de entender de que he sido llamado para ser un testimonio de Jesucristo con mi vida. Por eso me preparo día a día. En mi proyecto de doctorado, yo trabajo con robótica, especializada u orientada a la rehabilitación física de personas con deficiencias motrices que debido a problemas neuromusculares han perdido su movilidad, especialmente las extremidades inferiores del cuerpo. Ahora mismo me encuentro en París, en Francia. Estoy realizando unas prácticas de investigación en la Universidad París 12 como parte de los objetivos de aquel proyecto. Específicamente, aquí estudio las fuerzas de interacción entre humano y robot. Esas fuerzas son generadas durante la asistencia física que realiza el robot. Yo busco que el robot pueda adaptarse a las necesidades que tenga el usuario o el paciente, para que él pueda reincorporarse a sus actividades normales del día a día. Espero graduarme el próximo año y todo el camino desde que salí de Colombia hasta este mismo momento ha sido una suma de decisiones y de acciones para cumplir mi sueño. Aunque siempre estaré buscando prepararme mejor para poder servir a la comunidad. Entonces, les estoy invitando a ustedes
a lo mismo, a que permanezcan en la palabra y que sean testigos también de lo que yo he sido testigo, experimentando el poder de Dios en sus vidas, en sus actividades, en sus familias y en su cuerpo. Un abrazo para todos.